Hola, buenas tardes. Este es el tercer vídeo que hago sobre mi videoblog, Las líneas de mi vida. Y lo quiero hacer sobre cómo le conté a mi hija cómo podíamos hacer para que ella afrontara los momentos en los que salía esa parte de mí en la que yo no me podía controlar. Recuerden que tengo trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, TOC y trastorno generalizado de ansiedad. Entonces, todos los que padecen alguna de estas dos enfermedades, sobre todo el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad, hay momentos en los que, sin saber por qué, reaccionamos de alguna forma, yo creo que incluso la puedo definir como agresiva, ¿no? Yo siempre, cuando iba al psiquiatra al principio, yo le decía que yo sentía que era como si me saliese un monstruo de dentro, era lo que yo sentía, ¿no? Pues todo esto empieza porque mi hija pequeña, yo noto que ella empieza a tener momentos, episodios de tristeza y ella no sabe identificar por qué. Empieza a llorar sin motivo y no identifica por qué. Yo me voy dando cuenta que todo esto tiene que ver conmigo, que yo soy la razón de que esto le pase, pero quiero que sea ella la que lo diga, ¿vale? Un día en una comida familiar, porque es donde casi siempre solía pasar esto, y suele pasar esto, yo me altero en exceso por una tontería, porque siempre pasa igual. Me altero muchísimo, la niña se levanta, se va a su cuarto y se echa a llorar. Yo me levanto, me voy a la habitación y me pongo a hablar con la niña. Y le pregunto, Daniela, ¿qué te pasa? Y me dice, nada. Y yo le digo, no, Dani, te pasa algo. Y yo sé que lo que te pasa es por mi culpa. Bueno, por mi culpa. Yo sé que lo que te pasa tiene que ver conmigo. En ese momento ella me dijo, son los gritos. Y rompió a llorar. En ese momento yo me di cuenta que lo que le pasaba a mi hija, que los episodios de tristeza, que esos episodios de ansiedad que le daban a la niña y que le siguen dando, tenían que ver con los momentos en los que yo alzaba mucho la voz. Ya de por sí, aunque aquí tenga un tono de voz bastante tranquilo, yo soy una persona que tiene un tono de voz elevado, ¿vale? Y cuando ocurre cualquier situación en mi vida que me pueda alterar, elevo más el tono de voz. Y cuando me enfado ya no elevo el tono de voz, me convierto en una soprano, ¿vale? Me sale Montserrat Caballé, me sale incluso Pavarotti, ¿vale? Imagínense. Esto para los que son de las islas quiere decir que si yo pego un grito en Gran Canaria se oye de Tenerife. Entonces yo hablé con ella. Pero yo, para explicarle a mi hija qué podíamos hacer en esos momentos y cómo yo la entendía a ella y cómo yo quería que ella me entendiera a mí, me basé en un libro que escuché, y digo escuché porque fue a través de la plataforma Audible, hace como 2 meses, que a mí me cambió la vida, ¿vale? Y me cambió la vida porque me permitió tener una visión diferente del trastorno bipolar. Este libro está escrito por una periodista, escritora, evidentemente, llamada Sol Macaluso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estalló la guerra de Ucrania, a una periodista rubia por aquel entonces, si yo no recuerdo mal, enviada por Telecinco, que fue la primera que enviaron,
en aquellos momentos en los que estallaban las bombas y justo estallaban bombas en un hotel donde ellos se hospedaban y la chica estaba justo al lado y las bombas le estallaban al lado. Bueno, pues esa chica argentina que luego estuvo en Gran Hermano incluso. Bueno, esta chica en un momento determinado se va de la guerra, ¿vale? Porque ya la situación le supera. Y cuando viene de la guerra, escribe el libro. El libro es este. Y lo quiero enseñar porque sería muy injusto que yo hablara de lo que voy a hablar sin mencionar en qué me inspiré, ¿vale? El libro se llama La guerra de mamá, mi vida marcada por el monstruo de la enfermedad mental. Yo le debo agradecer a Sol Macaluso de todo corazón la visión y el cariño con el que ella habla de su madre, que es la persona que padece el trastorno bipolar en este caso. Yo le recomiendo a todo el mundo que por favor se lea este libro. Simplemente le voy a leer este poquito que pone aquí atrás, ¿vale? Y dice así, y esto realmente es lo que mis hijas seguramente en algún momento se han preguntado y seguramente estas son algunas de las preguntas que ese día mi hija se estaba haciendo. No todas, pero algunas sí. ¿Qué le está pasando a mamá? ¿Por qué grita así? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Por qué no me cocina? ¿Por qué no me ayuda con las tareas del colegio? ¿Por qué no me quiere? Ese día la pregunta es ¿por qué grita tanto? Como les dije, el título dice Mi vida marcada por el monstruo de la enfermedad mental. Yo siempre les dije que yo les decía a mi psiquiatra desde hace muchísimos años que yo sentía que yo tenía un monstruo dentro. Entonces cuando yo escuché este libro, que luego evidentemente me compré en formato papel, porque hay que tenerlo y lo recomiendo muchísimo, me sentí súper identificada, súper identificada. Y esta fue la forma en la que yo se lo expliqué a mi hija. Me senté con ella en la cama y le dije, a ver, Daniela, dentro de mamá vive un monstruo, ¿vale? Ese monstruo yo lo identifico con un oso pardo y te voy a explicar por qué. Tú me tienes miedo a mí cuando yo te grito porque tú mides 1,40 m y yo mido casi 1,80 m. Entonces, tú me escuchas gritando y tienes que mirar hacia arriba, evidentemente te doy miedo. Pues yo a ese monstruo también le tengo miedo. Entonces, si lo identifico con una mariposa, no me va a dar miedo. Si lo identifico con una jirafa, aunque sea grande, no me va a dar miedo. Pero si lo identifico con un oso pardo, que es más grande que yo, más corpulento que yo, y que me puede comer, sí que le tengo miedo. Además me sirvió para explicárselo de otra manera. Yo le dije, Dani, ese oso pardo vive dentro de mamá y vive en una cueva, porque todos los que tengan trastorno bipolar saben que esto va por fases. Hay momentos en los que el trastorno se manifiesta y hay momentos en los que el trastorno está latente. Entonces, en los momentos en los que está latente, yo le digo a Daniela que el oso está hibernando. Mi forma de explicarle esto a la niña, como les decía, mi forma de explicarle esto a la niña fue diciéndoles que había un oso pardo viviendo en una cueva dentro de mamá. Que generalmente ese oso pardo vivía tranquilito dentro de la cueva porque yo todos los días le echaba de comer y lo que le echaba de comer eran las pastillas. Mi hija sabe perfectamente que yo estoy medicada porque cada día me ve tomarme pues una barbaridad de pastillas durante la mañana en el desayuno, ¿vale? Habrá gente que diga, ¿por qué te las tomas delante de tu hija? ¿Por qué no te escondes?
Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque esto es algo que se vive en familia y esto es algo que se trata en familia, ¿vale? Entonces, al igual que a ella cuando está mala se toma un jarabe, yo, como tengo mi enfermedad, me tomo mi medicación. Entonces, no se lo voy a esconder a la niña. Ya está. Ella lo entiende perfectamente y lo entiende porque se le ha explicado de forma natural. Lo malo sería que no se lo explicara de forma natural y que de repente la niña un día encontrara 10, 12 cajas de pastillas diferentes en un cajón o en un mueble o en un neceser guardado a la punta arriba de buscando cualquier cosa, porque así son los niños. Vale. Entonces yo le digo que yo todos los días por la mañana le doy al oso pardo su comida. Pero ¿qué pasa? Que hay días que para el oso esa comida no es suficiente. Entonces ese oso tiene que salir a comer. Y cuando ese oso sale a comer, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare porque es un oso pardo. Y cuando sale, hay que apartarse. Y si ella le tiene miedo, me tiene miedo a mí, cuando me pongo a gritar como una energúmena, sin razón, sin sentido, sin tener el más mínimo retazo de fundamento en lo que estoy haciendo, sabiendo que mi cabeza me está diciendo cállate, 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 pero mi boca es incapaz de cerrarse. Si la niña en ese momento me tiene miedo, yo le expliqué a ella que yo también tengo miedo. Y le expliqué que la persona que grita en ese momento, que se convierte en un monstruo, que fastidia comidas familiares, que hace que su hermana se eche a llorar, que estropea almuerzos, que hace que le cambie la cara a la abuela o a su padre, o que hace que ella se vaya a llorar a su habitación, o que hace que se tenga que poner los cascos aislantes de ruido porque los tiene, al igual que su hermana, y también tienen tapones, porque mi tono de voz cuando grito de verdad y no lo puedo controlar, si ella le tiene miedo, como yo le dije a ella, yo también le tengo miedo. Yo también le tengo miedo porque yo le expliqué a mi hija que esa persona que está gritando no soy yo. Esa es mi enfermedad. Y yo estoy en un ladito de mí, que es mi cerebro, esa parte de mi cerebro que está sana, diciendo, por favor, termina de comer y escóndete, métete en la cueva, deja de hacer daño, cállate, cállate. Porque hay una parte de mí que sabe que lo estoy haciendo mal, pero es imposible meter a ese maldito monstruo en la cueva en ese momento. Y lo único que le digo a mi hija es que en el momento en el que el monstruo está comiendo y está atacando, que se calle, que no me diga nada. Perdón, que no me diga nada a mí, no, que no le diga nada al monstruo. Porque ese no soy yo. Esa no soy yo. Y que cuando ella vea que ya bajo el tono de voz y que ya pido perdón y que ya vuelvo a hablar con un tono normal y que todo se tranquilice, que se vuelva a dirigir a mí. Porque en ese momento el monstruo ya se sació y vuelve a hibernar en la cueva. Y ahora vuelve a salir mamá. Y en ese momento ya las dos dejamos de tener miedo. En ese momento mi hija respiró. Mi hija respiró porque entendió, por fin, que yo no hacía aquello porque quería, que yo no estropeaba las comidas porque quería. Era tan importante para mí
explicarle a mi hija que yo no hacía eso aposta. Era para mí tan importante explicarle a mi hija que el mismo miedo que ella sentía cuando yo empezaba a comportarme de esa manera, lo sentía también yo. Que al igual que ella sentía por dentro y luego se iba a su cuarto a llorar, por favor mamá para, por favor mamá para, por favor mamá para. Mi cabeza me decía, Jacqueline, cállate, 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 estás haciéndole daño a todo el mundo, estás fastidiando la comida, cállate, cállate, porque a lo mejor empezaba por una tontería súper absurda como no pusiste el refresco en la mesa y terminaba por que te termines la comida, que recojas el tenedor, es que no has limpiado la mesa, es que no te lavaste los dientes, es que te dije que fueras a tu habitación. Y así podía ser aquello un puñetero desastre, un desastre. Era algo descomunal. Era no, porque sigue siendo, por desgracia. Entonces, afortunadamente ella me entendió. Y yo me quité un peso de encima. Me quité un peso de encima porque me sentía muy culpable. Me sentía muy culpable porque pensaba que es que, de verdad, cuando tienes un problema de este tipo, ya no es solo el tener el problema, es la puñetera culpabilidad. Ya lo dije en los 2 vídeos anteriores. No es solo es aguantar la enfermedad, es la culpabilidad que acarrea todo esto. Es ese sentimiento de ¿te das cuenta de lo mal que lo estás haciendo? ¿Eres consciente del daño que le estás haciendo a la gente que está a tu alrededor? ¿Tú te das cuenta de lo que la estás pifiando? O sea, pero cuando tú llegas a entender por ti misma, y gracias a libros como este, y gracias a mucha lectura de psicología, a mucha lectura de psiquiatría, a muchos vídeos, vamos, horas y horas y horas de lectura, de escucha, de formación, de meditación, de autoayuda. Gracias a eso, yo he aprendido a respetarme, a quererme y a quitarme un poquito un saquito de la espalda. Porque bastante ya tener todo lo que tengo, lidiar con una enfermedad en la que no sabes cómo te vas a acostar, cómo te vas a levantar, porque a lo mejor te acuestas de maravilla, súper bien, un día súper bueno, y de repente al día siguiente no te quieres levantar de la cama. O empiezas a preparar el almuerzo con toda la ilusión del mundo y de repente ya no quieres comer. Se acabó. O estás haciendo la comida y te vas al baño porque solo quieres llorar. Y llorar y llorar y llorar, como ahora mismo que estoy haciendo lo imposible por no romper a llorar. ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso eso no es suficiente como para encima tener que seguir echándome mierda encima? Yo no tengo la culpa de que mi bioquímica cerebral funcione mal, funcione diferente. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que la medicación, en mi caso, porque hay personas que afortunadamente pueden controlar el trastorno bipolar y hacer una vida normal. En mi caso no, porque tengo un problema en el hígado, ¿vale? Que no lo voy a contar ahora y tampoco creo que lo vaya a contar, ¿vale? Pero en mi caso no. Entonces, yo necesito que mi hija entienda que cuando yo me comporto de esa manera, yo no lo hago por joderle la vida. De verdad. Yo no quiero eso para mis hijas. Yo lo que quiero es que entienda que yo no le quiero hacer daño. Y que si ella lo pasa mal y tiene miedo, yo también. Y que una parte de mí, cuando ella está sufriendo, la mira desde dentro, diciéndole,
mi amor, si tú supieras que yo lo estoy pasando tan mal como tú y tengo tanto miedo como tú y estoy deseando tanto como tú que ese dichoso monstruo se meta en la cueva. Bueno, solo espero que este vídeo sirva a las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, como el trastorno bipolar o el trastorno límite de personalidad que nos hace saltar a la mínima, para explicarle a sus hijos que cuando saltamos no somos nosotros. Eso no somos nosotros. Esa es nuestra parte que tiene la enfermedad. Nosotros somos la otra parte, la parte dulce, la parte que los cuida, la parte que los quiere, la parte que cuando se acaba el puñetero monstruo y se mete en la cueva y vuelve a hibernar, va donde están ellos y les pide perdón. Y les dice, lo siento mucho. Aunque ellos como niños se vayan a quedar con el grito, seguramente, y durante muchísimos años nos lo vayan a reprochar, como hace mi hija adolescente. No lo puedo cambiar. Tengo que vivir con ello hasta que crezca, madure y entienda que todo el daño que le he hecho no se lo he hecho a posta. Ni siquiera se lo he hecho yo. Se lo ha hecho el maldito monstruo que llevo dentro. Pero, de verdad que espero que esto sirva para que alguien le pueda explicar a sus hijos que no somos malas personas. No lo somos. No tenemos culpa de saltar de esa forma. No la tenemos. Quédense con eso. Si alguien de la gente que está viendo el vídeo me conoce, que creo que sí, si en algún momento, y ahora me voy a dirigir de manera directa para aquellos que me conocen, te doy una mala contesta, y no porque hayamos tenido una discusión, sino porque sí. Te doy una mala contesta, te miro mal, de repente no te hablo ese día, me cruzo contigo por la calle y cambio de acera porque no quiero ni verte. No te lo tomes a mal, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tampoco tiene nada que ver conmigo. Hay algo dentro de mí, te lo juro por mis niñas, que me dice, cruza de acera, ahora no lo saludes, ahora no hables. Y por más que yo diga, pero salúdalo, pero vete y habla con él, pero vamos a ver, pero tú eres tonta. O sea, no puedo. No puedo. Por eso sé que cuando actúo de esa forma, esa no soy yo. Y solo te pido que no me lo tengas en cuenta. Para todos, que tengan muy, muy buena tarde. Espero que sean muy felices. Que el vídeo no se les haya hecho muy largo. Y que nos entiendan un poquito más. Y de verdad, léanse este libro. Por esto yo no recibo absolutamente nada, pero si a mí me ayudó, yo creo que de verdad que puede ayudar a muchísima más gente. Y si tienen la posibilidad, no de leerlo, de escucharlo. Yo lo escuché en Audible, no sé dónde más se podrá escuchar, porque lo narra ella. Y si ya como periodista era buena narrando libros, no tiene precio. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme y por favor, solamente les pido que compartan el vídeo, nada más, porque quiero que las enfermedades mentales tengan visibilidad. Yo estuve muchos años como maestra callándome, para que nadie lo supiera. Bueno, como maestra, como hija, como hermana, como vecina, vivo en un pueblo, en un barrio, y encima en un pueblo que tiene poquísimos habitantes, 4.000 habitantes, yo qué sé. Esto tiene poquísimos habitantes, imagínense ustedes. Imagínense. Bueno, feliz tarde.